La empatía se expresa generalmente con familiares, amigos o sujetos con los que nos sentimos aceptados y queridos. Las alegrías de alguien cercano pueden resultarnos contagiosas y sus desgracias impactarnos enormemente y apesadumbrarnos. Pero incluso las informaciones acerca de personas desconocidas pueden llegar a conmovernos cuando nos enteramos que han sufrido o están siendo afectadas por enfermedades, tragedias o muertes. Nos ponemos en su lugar. El sufrimiento ajeno nos suele estremecer. Que el otro se sienta mal nos hace sentir mal, aunque sea por un tiempo breve, y nos hace tomar conciencia de la fragilidad de toda existencia humana, con la preocupante posibilidad de que en cualquier momento uno mismo sea el destinatario del infortunio. Esa capacidad por la que podemos contactar con el sentir del otro, la empatía, se supone consustancial a todos los seres humanos, aunque hay algunos que no se conmueven prácticamente por nada ni por nadie, y que no tienen reparos en que sus actitudes puedan hacer sufrir a la gente, mostrándose insensibles y desalmados, son los psicópatas. En el ámbito interpersonal, por ejemplo, los psicópatas son presuntuosos, arrogantes, insensibles, dominantes, superficiales y manipuladores. En la manifestación de sus afectos son irritables, incapaces de establecer fuertes vínculos emocionales y carentes de empatía, sentido de culpa o remordimientos. Estos rasgos interpersonales y afectivos están asociados con un estilo de vida socialmente desviado, que incluye comportamientos irresponsables e impulsivos y una tendencia a ignorar o violar las convenciones y normas sociales. Psicopatía y criminalidad. Debido a los rasgos predominantes de su personalidad, narcisismo patológico, insensibilidad afectiva, impulsividad, ausencia de sentimiento de culpa, etc., son elevadas las probabilidades de que los psicópatas actúen antisocialmente. La psicopatía constituye en verdad un factor de riesgo de la criminalidad, aunque eso no significa que sea un concepto sinónimo de criminalidad o delincuencia. No todos los psicópatas son delincuentes ni todos los delincuentes son psicópatas. Es más, la mayoría de los criminales no son psicópatas. El diagnóstico de psicopatía no remite necesariamente a la comisión de actos ilícitos, sino especialmente a unos rasgos de personalidad determinados. Si tomamos como punto de referencia únicamente el comportamiento antisocial y excluyéramos los rasgos interpersonales y afectivos como la insensibilidad, narcisismo, tendencia a mentir, falta de empatía, etc., se diagnosticarían demasiados casos de psicopatía en poblaciones criminales y pocos en poblaciones no criminales. De hecho, hay psicópatas que nunca llegan a tener problemas con la ley, que se relacionan con la gente con aparente normalidad, claro está que de modo superficial, sin comprometerse ni vincularse seriamente. Algunos de ellos pueden llegar a ser prestigiosos empresarios, políticos y profesionales, reconocibles por su falta de escrúpulos y porque únicamente buscan su propio beneficio. Para muchos su conducta antisocial consiste en llevar a cabo negocios cuestionables, prácticas profesionales poco éticas, abusar de sus esposas o hijos. Muchos otros hacen cosas que, no siendo ilegales, son inmorales o dañan a los demás. Son mujeriegos, engañan a su esposo o esposa, niegan a su familia el mínimo bienestar físico o psíquico o hacen un uso irresponsable de los fondos de su empresa, por citar algunas. En cualquier caso, ya sea desde dentro o desde fuera de la ley, acatándola o no, el psicópata pone en evidencia su eficiencia para contactar con los sentimientos de la gente, porque lo que fundamentalmente le interesa de los otros es su valor de utilización o explotación y no el valor que puedan tener como personas. El psicópata no puede mostrar simpatía o genuino interés por los demás, los manipula y utiliza para satisfacer sus propias conveniencias y muchas veces incluso sabe convencer a los mismos que ha utilizado de su inocencia y de sus propósitos de enmienda.
A modo de aclaración, quisiera referir la existencia de dos tipos de delincuentes que presentan características psicológicas diferenciales con respecto al delincuente psicópata o psicópata criminal. El delincuente neurótico es aquel individuo que experimenta remordimientos por haber cometido actos antisociales y que puede mantener relaciones afectivas llenas de contenido significativo con los demás. Los actos antisociales están motivados por conflictos y tensiones neuróticos. El delincuente subcultural es aquel individuo que presenta un comportamiento antisocial agresivo, no porque sea psicópata o emocionalmente anormal, sino porque ha crecido en medio de una subcultura de delincuencia o en un ambiente que favorece o incluso premia tal conducta, tal cual, aun siendo censurada por las normas sociales, está perfectamente de acuerdo con la de su propio grupo, pandilla o familia. A diferencia del psicópata, este sujeto es capaz de guardar una inquebrantable fidelidad y de mantener unas relaciones con los demás miembros de su grupo. El delincuente subcultural está adaptado al interior de su grupo, con unas normas y reglas de actuación que son contrarias a las del macrogrupo o entorno social. 3. Sadismo. Cuando la insensibilidad afectiva y la ausencia del sentimiento de culpa se conjugan en alguien con la dimensión del sadismo, necesidad de dominar, humillar y o provocar dolor, tenemos a un sujeto sumamente inquietante y peligroso, capaz de provocar tal grado de sufrimiento y además de complacer por ello, que va más allá de lo que una persona común pueda llegar a concebir o imaginar sin sobrecogerse por el horror o sin quedar presa de un mayúsculo estupor. Caso Brady, uno de los asesinos en serie más conocidos de Inglaterra, Ian Brady grabó los gritos de los niños mientras los estrangulaba. Luego escuchaba estas grabaciones antes de tener relaciones sexuales con su amante, Mira Hitler. Caso Whittaker. En 1983, un hombre fue sentenciado a muerte en Estados Unidos por raptar y asesinar a 5 niñas adolescentes. Por horas y días violó a las jóvenes y se entregó a todo tipo de actos sodomitas con cada una de ellas, a veces delante de una cámara de video. Pero esto no fue todo. Las torturó salvajemente arrancando sus pezones con tenazas y clavando un punzón de romper hielo en sus oídos mientras grababa sus gritos y quejidos en una cinta magnetofónica. La última víctima fue estrangulada con una percha de alambre, sus genitales mutilados y su cuerpo arrojado a un jardín. Según explicó a la policía más tarde, Whittaker hizo esto para poder observar las caras de horror de quienes descubrieron el cadáver. El sádico busca ejercer el control e impartir castigos. Es dominante, intimidador, malicioso, irritable y cruel. Disfruta con el sufrimiento ajeno, pudiendo limitarse en un principio a la deleitación a través de unas fantasías que no llega a actuar. No obstante, a medida que las fantasías se desarrollan y ya no generan suficiente excitación sexual por sí solas, el delincuente empieza a ensayar, por ejemplo, sigue una mujer por un callejón oscuro o finge tropezar con ella para tocarle sus partes íntimas. Luego incorpora elementos de su ensayo en las fantasías que utiliza al masturbarse. De ese modo se forma un círculo vicioso de delincuencia cada vez más extremo. 4. Crimen psicopático versus crimen delirante. Los psicópatas saben que ciertas conductas contravienen los mandatos normativos y o morales de una sociedad y que por tanto son objetos de sanción o castigo. Saben lo que hacen y que sus actos tienen diversas repercusiones, saben discernir entre el bien y el mal. Si atentan contra alguien, saben que han hecho algo considerado malo y censurable, aun cuando parece no importarles. Los psicópatas dicen no sentirse culpables, no sentirse conmovidos por el sufrimiento provocado a sabiendas. Otra cosa muy distinta le sucede a los esquizofrénicos, quienes suelen padecer una ruptura del contacto con la realidad cuando están inmersos en los delirios y en función del contenido de las ideas delirantes, en las que el sujeto en cuestión se instala y vive, para quien son incuestionables, impermeable a los argumentos y las pruebas
que en su contra pudieran presentarse, plenamente convencido de que su discurso está totalmente apegado a los hechos. Ocurre en ocasiones que la violencia se presenta como una respuesta o acción necesaria. Veamos al respecto un ejemplo. Caso Elba, 9/9/2009. Una joven mató a golpes a su hijo de 4 años la pasada noche en un barrio de Asunción, Paraguay, porque según ella estaba poseído. Hasta las 12 del mediodía era mi hijo, después ya no era él. Su mirada cambió, dijo a la prensa. Elba, una mujer de 25 años que lee la Biblia, va a misa, reza y comulga los domingos. La mujer que fue puesta a disposición de la fiscalía relató que trató de exorcizar a su hijo con oraciones, agua bendita y la ayuda de 2 hermanos menores para que salga el mal, pero me di cuenta que no iba a salir y se llevó a lo que yo más amo, afirmó. Hay gente que me va a entender, expresó la joven, que no se manifestó arrepentida, al declarar que no hizo nada malo y que el niño cuyo cadáver fue encontrado sobre la imagen de una figura sagrada murió por ustedes. La paciente de este caso tiene la sensación de haber cumplido con un deber y de haber respondido a un mandato sobrenatural. La fatal decisión de matar a su hijo la toma creyendo que está matando o eliminando un ser que ya no es su hijo, no sabe lo que hace o es responsable de sus actos. 5. Ausencia de sentimiento de culpa. Muchos individuos cometen actos antisociales y delictivos en situaciones de crisis existencial, movidos por la ira, la pasión desbordada o la desesperación, pero una vez que están en condiciones de reflexionar y analizar sosegadamente las consecuencias de sus acciones, sienten la necesidad de reparar el daño causado, se sienten muy mal por lo que han hecho, el pasado les persigue y les tortura, viven atormentados o abatidos por la culpa, algo que no les ocurre a los psicópatas, quienes se muestran distantes, fríos, cuando no cínicos y burlones con respecto al sufrimiento provocado. Veamos 2 casos. Caso Uruán, primera viñeta de 2, cuando le corro el cerrojo a la pistola, es el mensaje de la muerte. Conforme se oye el tras, la víctima se queda de una pieza. Se pone tan nerviosa que antes de que ella hable yo le digo, no te va a pasar nada, lo único que quiero es tu reloj, tu cartera, pero si te resistes yo no te voy a matar, tú solito te vas a matar, tú le vas a jalar el dedo al gatillo. Si me quieres dar tu vida, eso es cosa tuya. Yo agarraba fuerte a la víctima, conforme le agarraba, le decía, nada más te voy a hacer el amor, de ti depende que no te haga daño. Las víctimas no me interesan en lo más mínimo, yo nací para ser su verdugo, su ejecutor, su golpeador, su violador, su atracador, su secuestrador, su pesadilla. Nunca piensa en las víctimas y sus familiares, no, están fuera de mi mente, no pienso para nada en ellos, están fuera de mi jurisdicción. Caso El hombre de hielo, primera viñeta de 3. Richard Kukisky llegó a matar a más de 100 personas y se considera a sí mismo un exterminador muy trabajador o algo parecido. Antes de dedicarse al asesinato como forma de vida, trabajó en un laboratorio de revelado, pirateaba cintas pornográficas y las vendía a la gente de los Gambino, una familia de la mafia. Este contacto lo llevó a otros crímenes. Cuando tenía 25 años quería que le pagaran por matar, pues los asesinatos por contrato dejaban mucho dinero. A fin de promocionarse, puso a prueba su sangre fría y falta de escrúpulos en presencia del jefe mafioso Roy DeMeo. Me dijo que si iba a trabajar con él, tenía que matar a cualquier persona que me señalara sin hacer ninguna pregunta. Le dije que era posible que le hiciera esos trabajos y me preguntó, ¿es posible o puedes hacerlos? ¿Te crees capaz de hacerlos? Y le dije que sí, que era capaz de hacerlos. Entonces le dijo a Freddy que buscara el auto. Vino con el auto, subimos al asiento posterior y Freddy se quedó conduciendo. Fuimos a un lugar que no conocía en Nueva York. Llegamos al lugar que íbamos y nos quedamos sentados allí hasta que vimos a un hombre que estaba paseando a su perro. Entonces me dijo, muy bien, mata a ese tipo. Entonces le pregunté que a quién se refería. Me dijo que al hombre que paseaba al perro. Me bajé del auto, comencé a caminar
hacia el hombre paseaba al perro como cualquier persona normal. Después de pasar junto a mí me volteé y le disparé. Así fue como comencé a trabajar con Roy. Oruan y Kuklinski no se conmueven ni se sienten consternados por el sufrimiento causado, al contrario, parece que estuvieran satisfechos con lo realizado, con la forma de proceder que les caracteriza como verdugos, ejecutores o exterminadores.